Buenas noches, doctora Miriam Montalbán. Nosotros somos del grupo número 1, conformado por Acosta Nelson, Bentacur Alan, Kaisan Silvana, Ceballos Yajaira y Huele del Rosa. El día de hoy vamos a presentar la tarea número 5 con el tema Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Nuestro tema de la tarea se basa en una leyenda sobre el monstruo de la laguna de Papayacta. A continuación vamos a empezar. Muy bien, excelente. Como primer punto tenemos el enfoque teórico, la leyenda del monstruo de la laguna Papayacta. El autor es Aurelio Espinosa Polit. Y tenemos la importancia de la literatura oral en la educación. La literatura oral, especialmente las leyendas, cumplen un rol clave en la educación al transmitir valores, conocimientos ancestrales y fortalecer la identidad cultural. En el Ecuador. Las leyendas como el monstruo de la laguna, originaria de Imbabura, permiten a los estudiantes conectarse con su herencia cultural, valorar sus raíces y comprender mejor su entorno social. Además, ayudan a preservar la diversidad y el patrimonio cultural, como reconoce la UNESCO. En el desarrollo de las macro habilidades de lengua y literatura a través de las leyendas son útiles para desarrollar las 4 macro habilidades de lengua y literatura, como son leer, escribir, escuchar y hablar. A través de actividades como lectura, escritura, creatividad, la narración oral, la dramatización, los estudiantes mejoran la comunicación, amplían su vocabulario y ganan confianza para expresarse. Las leyendas también permiten integrar aprendizajes de otras áreas del currículo, como ciencias sociales y naturales. El valor educativo y cultural de las leyendas ecuatorianas. Aquí tenemos que las leyendas reflejan la riqueza cultural del Ecuador y promueven la inclusión, el respeto por la diversidad y la identidad nacional. En las estrategias metodológicas para enseñar leyendas, tenemos que para trabajar leyendas de forma efectiva en el aula, es clave adaptar el contenido al nivel cognitivo de los estudiantes. Algunas estrategias incluyen lectura guiada con preguntas reflexivas, dramatización y narración oral. También tenemos el análisis crítico del contenido y la creación de nuevas leyendas. Como siguiente punto tenemos las leyendas ecuatorianas en el aula. En este caso, el monstruo de la laguna. La leyenda del monstruo de la laguna, escrita por Aurelio Espinosa Polit, es un recurso valioso para la enseñanza de valores como el coraje, la unidad y la superación del miedo. Estas historias, además de ser entretenidas, también reflejan preocupaciones sociales y culturales y permiten a los estudiantes desarrollar pensamiento crítico y también lo que sería la imaginación. Seguidamente tenemos al otro compañero. Listo. Continuamos aquí con lo que es la integración de las macrohabilidades de la lengua. Aquí es muy importante tomar en consideración lo que es la lectura comprensiva, ya que nos permite desarrollar la capacidad de los estudiantes para comprender, analizar textos narrativos específicamente de las narraciones tradicionales, como ya lo habían nombrado, cuál era el tema. Otra de las actividades que es importante tomar en consideración aquí es la lectura en altavoz, ya que nos permite de una forma entender la lectura y de qué se trata la misma. Las preguntas de comprensión, aquí son preguntas abiertas donde se puede analizar de qué se trata la lectura. Mapa conceptual. Es importante organizar las ideas en un mapa conceptual para ya sea de personajes, de ideas, para de esta manera comprender mejor y sintetizar, la información de una manera clara. La integración de la escritura también es bastante importante, ya que nos permite fomentar la capacidad de los estudiantes para expresar las ideas de manera clara y creativa. Aquí es decir, lo que es de la lectura. También es importante lo que es la redacción con fines alternativos. Esto con la finalidad de estimular creatividad y que los estudiantes puedan estructurar textos narrativos. Los diarios de los personajes, que igual redacta lo que es ideas principales y que los estudiantes permiten aquí explorar lo que es las emociones y los pensamientos. También lo que es la creación de nuevas leyendas, también aquí fomentamos lo que es la creatividad. Es importante también tomar en consideración lo que es la integración de la escucha, el desarrollo de las habilidades auditivas. Aquí hacemos referencia también a lo que es la audición de la leyenda, como es escuchar una grabación de la leyenda, lo que se puede escuchar, todo lo que hace referencia a la leyenda, responder un cuestionario con preguntas que nosotros podamos entender. También hacemos referencia a lo que es la integración del hablar, aquí con el objetivo de mejorar la capacidad de los estudiantes para comunicarse de forma efectiva y articulada. También es importante aquí mencionar lo que es los debates de clase, ya que permite aquí compartir ideas entre los estudiantes. La representación dramática también es otra idea importante, donde se pueden realizar escenas claves de la leyenda. También se puede aquí dramatizar. La presentación oral, que aquí le permite también al estudiante la importancia de lo que es la enseñanza que nos deja cada una de las leyendas. Muchas gracias. La siguiente compañera. Bien. Para este tema hemos trazado el siguiente objetivo: estimular la imaginación y expresión artística mediante la estructura narrativa de personajes y simbolismo de la leyenda El monstruo de la laguna de Papayacta. Los objetivos específicos es analizar la estructura narrativa y elementos literarios de la leyenda, comprender el contexto histórico y cultural, reconocer personajes, características y relaciones. Tema de la estrategia. El tema, leyenda El monstruo de la laguna de Papayacta. El autor, Aurelio Espinosa Polit. La descripción se refiere a una laguna ubicada
en Otavalo, donde se describe a un monstruo gigantesco y escamoso. El monstruo protege las aguas y alrededor de él intentan dañarlos. Cuando aparece un joven indígena, encuentra a este monstruo que necesita y requiere cuidar el medio natural para que no se destruya. El origen de la leyenda, basada en tradiciones indígenas quichuas relacionadas con la mitología andina, posiblemente inspira en el Yacumama o Mama Yacu, serpiente acuática. Los temas principales que se trata son la protección del medio ambiente, el respeto por la naturaleza, identidad cultural quichua, simbolismo y mitología andina. Los elementos literarios, la fantasía, el mito, el simbolismo, el realismo mágico. Personajes principales, el monstruo de la laguna, el joven indígena quichua y la comunidad local. El contexto cultural, la leyenda refleja la construcción andina, destacando la interconexión entre humanos y la naturaleza. Tipología del texto. Tipo de texto, narrativa, leyenda tradicional. Narrativo, la leyenda cuenta una historia con un argumento que incluye un conflicto central y una resolución. Fantástico, incluye elementos o lugares sobrenaturales y fantásticos como el monstruo de la laguna que desafían la realidad cotidiana. Cultural, refleja aspectos culturales y tradicionales de la región, proporcionando una visión de patrimonio cultural, local o mundial que contribuye a la identidad de una sociedad y a la comprensión del mundo. Valores, lo moral. La leyenda transmite una lección moral o ética, enseñando valores a través de la narrativa de un conjunto de normas, creencias, costumbres y valores que guían a las personas, a los grupos sociales, sobre lo que es correcto o incorrecto en una sociedad. A continuación vamos a seguir con lo que expresa en las actividades los componentes funcionales: análisis, comprensión y construcción textual. Tenemos en esta actividad la siguiente destreza a desarrollar: participar en dramatizaciones de leyendas tradicionales, organizado sus intervenciones orales con una intención comunicativa clara, utilizando estructuras básicas del lenguaje oral y un vocabulario adecuado a la situación comunicativa, académica, familiar o lúdica. Y tenemos aquí la destreza que está desagregada. Tenemos la referencia 3.2.2. Tenemos las 3 etapas que se va a cumplir: etapa de preparatoria, etapa de análisis o textualización y etapa de posterior. Como primer punto tenemos la oralidad. En la etapa de preparatoria, contextualización de la leyenda, lectura de la leyenda, técnicas de narración oral, creación de personajes, preguntas y reflexiones, creación de una nueva leyenda en la etapa de preparatoria. Puede ser analizada a través de la atención a la cultura, la estructura narrativa, los personajes, la enseñanza y el estilo. Esto solo resalta la creación del relato como portador de cultura y también su capacidad para unir a la comunidad a través del arte de contar historias. Tenemos el siguiente punto que es una etapa de análisis de contexto del oral. Segundo, estructura narrativa, el lenguaje, transmisión cultural y social, variaciones en la siete elementos de la narración, la conservación de los equipos institucionales de la oralidad. Se ve no solo la lectura del relato por el cine, sino también su función como vehículo de enseñanza, cohesión social y patrimonio cultural. La oralidad permite que estas historias sigan vivas, basándose a los tiempos y manteniendo su relevancia. Continuamos con la tercera etapa, que es etapa posterior. Es un componente fundamental que enriquece la experiencia narrativa. A través de la tradición oral, la obra no solo cuenta una historia, sino que también actúa como un vehículo para la tradición cultural, la enseñanza moral y la cohesión social. La oralidad permite que la narrativa permanezca viva y relevante, adaptándose a las circunstancias y necesidades de cada generación, lo que fortalece su valor en la cultura comunicativa. Asimismo tenemos el escucha. En la primera etapa los estudiantes escucharán una breve introducción sobre la leyenda del monstruo de la laguna presentada por el docente. La introducción incluirá preguntas provocativas como ¿qué es el monstruo? ¿Dónde se encuentra la laguna? Y así sucesivamente. Luego en la tercera etapa los estudiantes analizarán el texto de la leyenda del monstruo de la laguna identificada, elementos como personajes, escenarios, resoluciones. Se les pedirá que lean el texto detenidamente o tomen notas sobre los siguientes aspectos: quiénes son los personajes principales, qué características tienen, dónde se desarrolló la historia, en la tercera etapa los estudiantes escucharán las presentaciones orales de sus compañeros de historias de leyendas que habitan en la laguna. Se les pedirá que presten atención a los detalles y elementos en la historia. Identifiquen los elementos de la leyenda que se han utilizado en la presentación. Evalúen la creatividad y originalidad de la historia. Tomen notas sobre los aspectos que les gustaron o les parecieron interesantes. Se proporcionará lo que es la retroalimentación constructiva a sus compañeros sobre su presentación. Este punto, la lectura. En este punto, los estudiantes leerán un resumen o una versión adaptada de la leyenda del monstruo de la laguna. Se les pedirá que lean el texto de manera independiente o en pequeños grupos que profundicen sobre los siguientes aspectos.
saben o creen saber sobre la leyenda del monstruo de la laguna. Se les pedirá que escriban libremente sin preocuparse por la ortografía o la gramática y que exploren sus propias ideas y creencias sobre el tema. En la siguiente etapa, los estudiantes escribirán un ensayo o análisis de la leyenda del monstruo de la laguna basándose en su lectura y análisis del texto. Se les pedirá sugerir ideas sobre temas cortos. El significado de los símbolos de la relación entre los personajes y su papel leyenda, los estudiantes podrán demostrar su comprensión del tema y su capacidad para crear un texto original y atractivo. Tenemos asimismo para evaluar la lectura una lista de contextos, el cual tenemos la puntuación. El primer punto a calificar es identificar el tema principal de la leyenda. Y aquí están las escala de evaluación que van a calificar los estudiantes actualmente. Dos, los eventos clave de la historia. Tres, reconocer los elementos fantásticos principales. Cuatro, analizar el mensaje original. Tenemos los personajes que identificar el describen al monstruo y conocer los protagonistas y actividades de los protagonistas. Analizar motivaciones sobre los personajes. Participación activa en la presentación, uso de la teoría de expresión, interpretación de personajes coherentes, uso de la la presentación, presenta con claridad y organización la presentación, uso del lenguaje claro y correcto, contacto visual con el público, tiempo de presentación adecuado. Tenemos que la creatividad y originalidad, innovación en la interpretación de personajes, uso creativo de recursos de escenario, incorporación de elementos culturales y originalidad de las representaciones. Luego tenemos el trabajo en equipo, que contiene la colaboración efectiva, distribución equitativa de roles, resolución de conflictos. Cuando nos enfocamos en los gráficas para desarrollar nuestra leyenda. A continuación tenemos los anexos. El monstruo de la laguna de Papayacta. En este caso vamos nosotros a realizar un pequeño resumen. Dentro de la leyenda nos menciona que una pareja muy joven recién casado, José Serrano y Eloísa Cahuático, nos menciona que ellos llegaron de hijo a la de sus hijos en busca de un nuevo comienzo. Vivían ellos pasándose de comercio y las rutas de las artesanías, y en uno de sus regresos intentaron ellos cruzar, en este caso la laguna de Papayacta. Dentro de esto ellos presintieron la aparición de un monstruo gigante que agitaba la agua en este caso con ateradores y taparon apenas continentes. Dentro de esto también nos menciona la leyenda que los pobladores preocupados por esta amenaza acudieron ellos con un chamán ubicado en la isla. El chamán sabio generalizó en este caso un ritual utilizando un pinche y una vena, el cual es una flor dentro de la laguna. Mientras el pinche flotaba, indicaba que el chamán aún era luchador durante su viaje cuando vio unos antepasados que vagaban como espíritus dentro de la laguna. Finalmente, dentro de esto emergió el débil y narró su batalla contra una serpiente de 7 cabezas. Ya. Este es un pequeño resumen acerca de la leyenda. Ahí también tenemos dentro de los anexos, tenemos lo que son las fotografías con todos los miembros del grupo número 1, en donde hemos ido trabajando para poder concluir en este caso con la tarea práctica número 5. Muchas gracias, doctora, y gracias, compañeros.